Hola, en esta ocasión mis compañeros y yo les hablaremos un poco sobre máximos y mínimos de funciones de dos variables. Definición. Una función f de x, y tiene un máximo relativo en a, b si f de x, y es menor o igual a f de a, b cuando x, y está cerca de a, b. Esto implica que f de x, y es menor o igual a f de a, b. Para todos los puntos x, y en algún disco con centro a, b el número f de a, b se denomina valor máximo relativo. Si f de x, y es mayor o igual a f de a, b cuando x, y está cerca de a, b, entonces f de a, b es un valor mínimo relativo. En caso de que las desigualdades anteriores se cumplan para todos los puntos x, y del dominio de f de x, y, entonces f de x, y tiene un máximo absoluto, o mínimo absoluto, en a, b. Teorema: si f de x, y tiene un máximo o mínimo relativo en a, b y las derivadas parciales de primer orden de f de x, y existen ahí, entonces la primera derivada respecto a x en a, b es igual a 0 y la primera derivada respecto a y en a, b es igual a 0. Resolveremos un ejercicio para determinar y clasificar los puntos críticos de una función. En este caso, tenemos la función f de x, y, igual a x elevado al cuadrado menos 2x y más 2y elevado al cuadrado. Para empezar, debemos obtener los puntos críticos de la función, y para ello, debemos calcular las derivadas parciales con respecto a y a x. Por lo tanto, la primera componente queda como 2x menos 2y, y la segunda componente queda como menos 2x más 4y. Después de esto, la condición necesaria para los puntos críticos es igualar la función derivada al vector 0,0. Enseguida, planteamos el sistema de ecuaciones, igualando cada una de las componentes de la función a 0, de la siguiente manera: al resolver el sistema de ecuaciones, nos queda que y0 y x0. Por lo tanto, deducimos que existe un punto crítico en 0,0. Clasificación del punto crítico. Para clasificar el punto crítico, utilizaremos el criterio de la segunda derivada, donde obtendremos las segundas derivadas de cada componente de la función y los acomodaremos en una matriz, como se muestra aquí. Resolviendo la matriz, queda como 2 y menos 2 en el primer renglón y menos 2 y 4 en el segundo renglón. Por consecuente, obtendremos los valores característicos de la matriz, que quedan como alfa 1 0.76 y alfa 2 5.23. Nótese que los dos puntos críticos son positivos, por lo tanto, la función abre hacia arriba y se trata de un mínimo relativo. En esencia, el teorema de máximos y mínimos se lo debemos a Pierre de Fermat, jurista y matemático francés, nacido en 1601, denominado por el apodo de príncipe de los aficionados. Estudiante entusiasta de las matemáticas, motivado por el simple hecho de entretenerse, junto con René Descartes y Johannes Kepler, se enfiló como uno de los principales matemáticos de la primera mitad del siglo XVII. Fue considerado por Joseph Louis Lagrange como el inventor del cálculo. Fermat fue cofundador de la teoría de probabilidades junto a Blaise Pascal, e independientemente de Descartes, descubrió el principio fundamental de la geometría analítica. Si más conocido por sus aportaciones a la teoría de números, en especial por el conocido como último teorema de Fermat, que preocupó a los matemáticos durante aproximadamente 350 años, hasta que fue demostrado en 1995. Método para investigar máximos y mínimos. Este fue el primer método general conocido para determinar máximos y mínimos. Presentaba la idea de dar un incremento a cierta magnitud, la cual tomaba así el aspecto de una variable. Se basa en dos hechos: en un máximo o un mínimo la tangente a la curva es paralela al eje de las abscisas y en consecuencia el valor de la función en ese punto ha de ser único. Los valores cercanos al extremo han de ser alcanzados como mínimos dos veces por la función 1 antes del extremo y después. Los historiadores no están aún de acuerdo en establecer quién fue el primero en formular un procedimiento que pueda ser considerado la primera forma de derivación. Sin duda Fermat es un matemático importante, y resulta muy fascinante conocer que sus obras más importantes las hizo porque estaba aburrido. ¡Ey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.